El que se ve por aquí solamente es un mensajero de lo que Dios quiere decirle a su pueblo. Amén. Y yo en esta tarde recibía esto de Dios. Amén. Sin más, vamos a ir directamente a la palabra. Amén. Y nos vamos en Mateo 11, 28 al 30. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la santa palabra: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Puede sentarse. Quizá la han notado un poquito diferente, es otra traducción, pero es fidedigna. Amén. Mire, el otro día yo cogí a mi Carmen en brazos, porque siempre quería que la coja en brazos. Y la niñita pues no pesa mucho. Amén. Y la llevamos en brazos. Fui andando con ella un gran recorrido. A lo primero pues no me pesaba nada, pero cuando llegó un momento ya me estaba haciendo incómodo de llevar, ¿vale? Me estaba haciendo incómodo de llevarla, y eso me estaba agobiando, porque yo le estaba diciendo a la niña: bájate, Carmen. Y la niña: no, cógeme. Claro, pero el brazo me se estaba cargando, ¿saben? Llegó un punto que ya no podía. Lo que en primer lugar empezó con una bendición, porque qué bendición mejor que coger a tu hijo en brazos. Amén. Se convirtió en algo imposible de poder llevar. Venid a mí, todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús, ¿a qué público se dirigía? No quiero entrar mucho en histórico porque no quiero aburrir a nadie, pero le puedo decir que había gente que no aguantaba más, gente que estaba perseguida, gente que estaba agobiada, que la tenía marginada, personas que las tenían excluidas de la sociedad, personas que las discriminaban, pero también habían personas que ellas mismas se habían puesto su propio yugo. Pero aquí Jesús, Él viene y les dice: venid a mí, todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Saben? Aquí hay un detalle muy bueno. Dios no obliga a nadie a llevar su yugo. Dios invita. Dios no obliga. Dios invita. Venid a mí, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Se había convertido insostenible. En aquel entonces el látigo de Roma estaba apresando, estaba oprimiendo a aquel Israel sufrido, esperando una promesa que no llegaba de libertación, y estaban ahí esperando, y ya las había presentado Roma. No habían salida por ninguna parte. Y saben, así hay hoy en día muchos cristianos que se han impuesto ellos mismos con yugos de religión, con yugos de culpa, y con yugos de ansiedad. ¿Saben qué es un yugo? El sentirse culpable por algo, el creer que lo podías haber hecho mejor.
¿Saben que eso se puede convertir en un yugo? Había personas discriminadas allí y ellos mismos pensarían, lo podríamos haber hecho mejor para no acabar donde estamos. Pero también habían otros que se habían convertido ese yugo en un yugo de religión. ¿Qué es un yugo de religión? Yo vengo todos los días al culto. Ha llegado un momento donde mi cargo me produce ansiedad. Qué fuerte esto, hermano. Mi cargo me produce ansiedad. El bajar al culto me produce ansiedad. ¿Por qué es esto? No soporto el peso que hay en mí, el peso que recae sobre mí. Es un yugo que me está oprimiendo. Había muchos fariseos que creían que guardaban la ley, creían que cumplían con todos los mandamientos, estaban los primeros en las sinagogas, primeros en las reuniones, primeros en todos. Y aunque ellos estaban bien aparentemente delante de la gente, estoy seguro que cuando llegaron a su casa tenían una ansiedad encima de ellos que no podían negar, no podían evitarla, porque era algo insostenible. Lo que empezó por una bendición se convirtió en algo insostenible. ¿Saben? Los yugos se les ponían a los bueyes, pero un yugo tenía que ser cómodo. ¿Por qué, Juan? Sí, tenía que ser cómodo, porque un yugo incómodo produce heridas. A veces sufro heridas, a veces me duele, pero ha sido algo que no me he dado cuenta, ha sido algo que he empezado a cargar, que pesaba poco, que no pensaba que iba a llegar a ese punto, pero ha llegado un punto que me ha hecho esta herida. El lugar que estaba no es de bendición. La culpabilidad que siento no la puedo sacar de mí. Es un yugo que me tiene atrapado. La ansiedad se apodera de mí y es un yugo que a lo primero no se percibía, pero que ahora se hace constante en mi vida. ¿Saben? Tengo aquí unos apuntes. Un yugo mal puesto produce heridas y dolor constante. Y lo que debía ayudar al trabajo se vuelve en una tortura. Es decir, lo que tendría que haber sido de bendición para usted y para mí se ha convertido en una tortura. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Pero miren lo que dice la palabra. En Lamentaciones dicen que esto lo escribió Salomón y dice así: he aquí mi maldad me hace temer y mi espanto me devora, mis ojos desfallecen por mi aflicción, clamo a ti, oh Jehová, y tú me respondes. Y mira lo que le dice Jehová: y quebró el yugo de su opresor y rompió las coyunturas de su cuello. Muchos cristianos nos ponemos yugos autoimpuestos, yugos de religión, yugos espirituales. Hay un yugo que es muy conocido, es el yugo del orgullo. Saben que, para usted y para mí, saben que si una bestia era orgullosa, no podía ser domada. Y esa bestia no servía para trabajar, entonces la tenían que sacrificar.
fuerte esto, ¿eh? ¿Dónde nos puede llevar el orgullo? Y contar más si se convierte en un propio yugo. Pero hay más. La culpa constante, como hemos dicho. Una culpa que no se aparta de mí. ¿Y sabes a qué se debe esa culpa? A que antes de perdonar tienes que perdonarte tú primero. Porque mientras sigas sangrando y mientras tu herida esté a flor de piel, va a ser imposible que puedas curar a otro. Va a ser imposible que puedas desprender amor. Pero hay uno que se encuentra en el camino a quien sea y viene a su socorro. Trae ese aceite, trae ese vino y toma esas vendas de la gracia y lo envuelve. Yugos autoimpuestos. Pero, ¿saben? Que si Dios libró y rompió el yugo de las manos de Faraón, del pueblo de Israel en Egipto, y ahí no eran hijos. Escuche esto bien. Si rompió aquel yugo y lo liberó, y aún ahí no eran ni hijos, ¿cuánto no va a romper el yugo que tiene oprimido a su propio hijo? ¿Saben? Hay muchos que aparentemente nos hemos desatado de ese yugo. Venimos al culto, salimos a la calle y aparentamos una libertad, pero por dentro, muy escondido, hay un yugo que sigue oprimiendo y sigue causando herida. Por eso, cuando uno es libre, iglesia, tiene que tener actitud de libertad. Si has sido libre, es imposible que continúes andando como esclavo. Vuelvo a repetirlo. Si has sido libre, es imposible que continúes andando como esclavo. Aleluya. ¿Cuántos han sido libres? Amén. Es una palabra que me ha hecho mucho bien, de verdad. Pero como he dicho antes, dice la palabra que si liberó el pueblo de Egipto y los sacó de esa opresión de Faraón, contra nomás a nosotros. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero los que lo recibieron, los que creyeron en su nombre, se les dio una cosa: potestad de ser llamados hijos. Pero miren, escuchen, no por voluntad de carne, no por mucho cumplir la ley ni venir a los cultos, ni por voluntad de sangre de varón, no por pertenecer a nadie importante, como pertenecer a Abraham. ¿Saben por qué? Por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Déjenme decir una cosa: que lo que Dios constituye, no hay nadie quien lo quite. Por eso dice el apóstol San Pablo, él dice ya claro, dice: y no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, con el cual fuisteis sellados en el día de vuestra redención. Porque ¿saben qué? Que habrá un día que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá en el cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los
libera con un propósito. Dios si te libera es para un propósito. Y y déjame decirte una cosa, tómalo de parte de Dios, Si te ha liberado Dios, métete en sus planes. ¿Quieres que suceda lo imposible en tu hogar? Te lo digo de corazón. ¿Quieres que suceda lo imposible en tu hogar? ¿Quieres que suceda lo imposible en tu matrimonio? ¿Con tus hijos? Entra en su voluntad. ¿Y sabes qué pasa cuando entra en su voluntad? Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos andan, aquellos que han sido oprimidos son liberados. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios es glorificada. Los que entran en su voluntad, no hay piedra ni sepulcro que los pueda retener. Pero si entras en su voluntad, también te digo otra cosa. Entras en un propósito. Y eso me huele a faena, a trabajo. Y de la misma manera que le dijo a aquellos que quitaran la piedra, es necesario que nos levantemos, que tomemos fuerza, que quitemos esa piedra, porque ahora llega la hora del imposible. Dios se va a manifestar en tu casa, en tu vida y en tu hogar. Aquello que estaba muerto va a ser resucitado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que lo crea, aplaudan a Dios. ¿Saben? Cuando Dios pone algo, Él no pone un remiendo viejo a una mujer. ¿Verdad? ¿Quién te ha traído? Te ha traído, te ha invitado y a traerte y a ponerte un yugo. Sí, un yugo. Porque el problema de los fariseos y el problema de los israelitas fueron que tomaron aquel ayo, aquel yugo que fue la ley para que los llevara a Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que entendieran. Tuvo que poner la ley para que el pecado sobreabundase. Tuvo que poner la ley para que entendieran que no podían cumplirla, que tenían que ir sí o sí a los pies de Cristo, porque solamente hay uno que la cumple, solamente hay uno que justifica, solamente hay uno que da la regeneración y la justificación, y solamente hay uno que da la vida eterna por medio del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? En vez de tomarlo como tutor para que los llevase a Cristo, lo tomaron como una atadura tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, dice la palabra, para que viendo no vean, oyendo no entiendan y así se conviertan. Se quedaron ciegos, se quedaron mudos y se quedaron sordos. Pero ¿saben? A nosotros no. Dice la palabra, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, el principado sobre sus hombros, y su nombre es Consejero, Dios fuerte, admirable, Padre eterno, Príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio se hace eterno. Dice, un imperio de justicia, un imperio de santificación. Desde ahora, desde el momento que lo aceptas, y para siempre. Tengo que decirte que has hecho el mejor contrato de tu vida. Tengo que decirte que te has desposado con el mejor esposo del mundo. Y ese se llama Cristo. Pero miren, quiero acabar ya. El problema no está en el yugo. Escuchen esto con atención. Porque el yugo solamente te une. Amén. El yugo lo ponían entre medio de las dos bestias para que uniese una con otra.
El yugo solamente uno. Ahora es, ¿a qué estamos unidos? No contesten. ¿A qué estamos unidos? Nos hemos hecho un auto-yugo de orgullo. Nos hemos hecho un auto-yugo de culpabilidad. Nos hemos hecho un yugo de religiosidad. En esa tarde Cristo te recuerda a esto. Te recuerda algo precioso y grandioso. Tienes mi yugo, te lo he dado. Cuando se unían las dos bestias, una de ellas tenía que ser más experimentada para que fuese la que enseñase la otra. Y aquí Cristo ahora te dice, en esta tarde, te recuerda: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El yugo que te dolía, que te causaba herida, ya no te causa, porque ese yugo lo ha roto Cristo. Ahora tienes un yugo cómodo y ligero. Pero ¿sabes lo que dice Cristo? Aprender de mí. Tienes al mejor maestro a tu lado. Tienes al mejor maestro del cual aprender. El yugo antiguo te causaba fatiga, te causaba culpa y te causaba temor. Pero mira, ahora el yugo nuevo te causa descanso, paz y refrigerio para el alma. Aprended de mí. ¿Qué es lo que tenemos ahora por tutor? Tenemos a Cristo, pero tenemos a un Espíritu el cual mora en nosotros. Amén. Y ese Espíritu, cuando está bien, cuando no está contristado por nuestras acciones, tiene fruto. ¿Y saben qué pasa? Que cuando lleva mucho tiempo caminando con Cristo, dice que el que anda con un cojo, al final coge y se lo arranquea. Pues el que anda con Cristo, mira, se lo digo, ¿sabe lo que tiene? Tiene amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y dice la palabra: contra tales cosas no hay ley. Oh. Hemos pasado de llevar un yugo, el cual llevábamos, yugo de culpa, yugo de religiosidad, y otro yugo de fatiga, de depresión. Pero ha venido Cristo y con su sangre, de la misma manera que anuló el acta de los decretos, dice, clavándolo a la cruz, dice, despojando a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay yugo que Satanás pueda utilizar para hundir tu vida. Cristo lo ha roto. Ya ha puesto en ti un yugo cómodo, un yugo nuevo. Pero no solamente eso, te ha dado un yugo para que te unas a Él. Y ahora ese mismo espíritu que compartes, porque déjame decirle, y voy a hacer una incisión rápida, cuando usted y yo aceptamos a Cristo mediante la fe, pasa algo extraordinario. No sé si alguna vez han escuchado. Cuando pasa eso, cuando lo aceptamos, hay una regeneración en nuestro cuerpo. ¿Sí hay regeneración? Sí, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ha llegado la palabra, la hemos cogido con fe y hemos dado ese paso de fe. Hemos creído que estábamos muertos y que solamente Cristo nos podía dar la vida. Ahora bien, ha quedado el viejo hombre muerto. Ya ha pasado algo dentro nuestra. Y ahora se ha regenerado una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza ha producido un espíritu. Porque el mismo espíritu que vivificó a Jesucristo es el mismo espíritu que nos ha vivificado
el mismo Espíritu de Dios está en usted y está en mí, tenemos que tener amor. ¿Pero qué amor, Juan? Sí, amor. Pero es que se dice así, amor, así por decir, pero amor agape. Que yo hoy me he sacado los cachos a mi hermano Johnny, pero mi hermano Johnny ha venido y cuando ha llegado al culto, en vez de cogerme a una reprensión, en vez de decirme una mala contestación, ha venido y me ha dado un abrazo. ¿Y sabes lo que me ha dicho? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Necesitas que te ayude? Ese es el amor que manda Cristo. Cristo no quiere un amor jactancioso, no quiere un amor convenenciero. Hoy me caes bien, estás de mi bando, eres el mejor, pero mañana como te pongas enfrente, ni te respondo, ni te hablo, ni te miro la cara. Pero déjenme decirle que haga el mundo lo que quiera, que nosotros tenemos el amor de Dios, que así nos hagan, que así nos añadan, como decía esa mujer, que Dios la reprenda. Nosotros, solamente va a sacar de nosotros amor, gozo, paz, mansedumbre, confianza, dominio propio. Y contra tales cosas no hay ley ni demonio que te acusa. ¿Ha visto lo que ha pasado al llevar el yugo de Cristo? ¡Hostia, Llevar el yugo de Cristo es una bendición. Amén. Pero también un compromiso. ¿Verdad? Porque yo me quebranto. Vénselo. Basta ya. Dios no quiere religión, quiere relación. Amén. Quiere relación. Que el amor que desprendo tiene que ser diferente al de los demás. Si no, ¿qué hago aquí? De nada me sirve estar aquí. ¿Qué hago aquí? Pierdo el tiempo. Que tengo al mismo Espíritu Santo viviendo dentro de mí. Es el que produce ese querer. Porque ni siquiera el amor es nuestro. Dice que el amor de Cristo sea derramado sobre nosotros. Y como ha pasado eso, no tengo más inercia y naturaleza que amar a mi hermano. Sí al que me critica, sí al que no me aguanta, sí a ese. Eso es llevar el yugo de Cristo. Yo quiero estar unido a Él. Yo quiero que ese yugo nunca se rompa. Y mire, quizá habrá veces que me caiga y me haga daño y sangre, porque soy humano, pero les prometo que me voy a levantar otra vez. Porque a Dios no le importa que te caigas. ¿Qué está diciendo Juan? Que sí, que a Dios no le importa que te caigas. Él ya me contaba con eso. Por eso dice la palabra, hijitos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Pero el que hay que... No, dice hijitos. Y déjenme decirle que no todo el mundo tiene por hijo a nadie. Pero hay unos que sí que nos tienen por hijo. Y a los que los tienen por hijo cuenta con sus caídas, pero también cuenta con su arrepentimiento. Lo voy a dejar aquí. Se viene el apóstol San Pablo, y termino. Y en una de las congregaciones está hablando con ellos y había yugo de orgullo, sí. Yugo de culpabilidad, sí. Yugo de vanagloria, sí. Y viene el apóstol y le dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tener a los demás
por mayores a vosotros mismos. Y luego dice, hay en vosotros este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero miren, ahora el Señor también le ha exaltado hasta lo sumo, y le ha dado un nombre, que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se hable toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo, sí, Jesucristo es Dios, para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Cristo no se tuvo por mayor que ninguno de nosotros. Por eso llegó un momento que se puso a lavarle los pies a los discípulos. Y después de esto, les dijo, yo dejo aquí ya, de verdad. Ha acabado de lavarle los pies a los discípulos. Se la ha lavado a aquel que lo iba a entregar, a aquel que lo iba a negar, y más decir. Y les ha dicho, en estas acciones de alabarse, de agacharse y lavarle a aquel que te ha entregado, a aquel que te calumnia, a aquel que te injuria, a aquel que no te puede ver, en esto, en que te agaches y le laves los pies, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a los otros, no como vosotros amáis, como yo os he amado primero. Iglesia, os dejo aquí. Vamos a tomar una vez por todas ya el yugo de Cristo y lo que acarrea con él. Que Dios les bendiga. Amén.